Bien, amigos, estamos efectivamente con lo ofrecido. Está con nosotros el candidato o precandidato aún del Partido Nacionalista, Daniel Urresti. Daniel, buenas noches, gracias por acompañarnos en redes sociales. Buenas noches, gracias por la invitación. Hemos escuchado hace unos minutos que hay un comentario tuyo en relación a Daniela Bugatás, que estarías complacido, estarías interesado, estarías, digamos, de buen ánimo para que él pudiera integrar la plancha presidencial de ustedes. Sí, me hicieron esa pregunta y efectivamente yo le dije que a mí me gustaría que esté en la plancha, pero esta es una decisión que van a tomar los delegados el día domingo. Nosotros lo que hemos hecho es proponer algunos nombres, tanto de varones y de damas, para que ellos sean los que decidan quiénes van a acompañar en la plancha presidencial, ¿no? Yo he insistido mucho en esto porque los delegados también tienen que comprometerse. O sea, esto no puede ser una decisión solamente del candidato o del CEN. Tiene que haber un real compromiso de los delegados para que ellos apoyen lo que deciden. Es decir, que este domingo hay un proceso electoral interno y sí. Van entonces los delegados. ¿Cuántos son estos delegados? Bueno, son en total 36 delegados. Ellos son los que van a decidir quién va a ser el candidato o sea, la plancha en su conjunto. ¿No? Votan la plancha completa. Completa, sí. Ya. Y en esta plancha completa quiere decir que ya estás tú como precandidato, entiendo que claro, es el único, pero ya tienes tú a dos. Hemos sugerido varios nombres. Uno es a Bugatás. Sí, definitivamente. ¿Hablaron de Ana María Solórzano, puede ser? No me gustaría dar más nombres, aparte del de Daniel, que bueno, es evidente, y esperemos a que el domingo elijan los delegados y bueno, anunciaremos. Para mí es importante que los delegados sean los que elijan la plancha para que tengan ellos el compromiso de apoyar, que no quiero después comentarios sobre que nos impusieron, que nosotros no queríamos, etcétera, ¿no? Para mí es claro que ellos tienen que escoger y comprometerse. Bueno, pero la propuesta viene de parte tuya, eso es para que tú estés cómodo con tus vicepresidentes. Sí. ¿Qué opinas de los vicepresidentes que ha propuesto hoy, por ejemplo, Pablo Kuczynski? Tienes a un presidente regional muy bueno y tienes a una ex ministra de Economía. Ahí es donde ha compensado, ¿no? Uno bueno y una mala. ¿Te parece mala la doctora Flores Arauz? ¿No te parece que pudiera ayudar de repente en la candidatura? Ella fue ministra de Economía en el gobierno de Alan García. Ella postuló por el APRA, fue candidata del APRA. Y lo que yo recuerdo del último año en que fue ministra de Economía es que cuando presentó la Ley General de Presupuesto para el último año, pusieron ahí unos artículos donde disponían el cierre de todas las escuelas de formación de la policía y de la Fuerza Armada. No sé si era por 4 o 5 años. Y también determinaban que se anule todo lo que es cédula viva para los retirados de la Fuerza Armada y la policía. ¿Y eso lo ha hecho Mercedes Arauz? ¿Ella lo ha firmado como ministra de Economía? Pero claro, no sé por qué no se acuerdan de eso, si al menos todos los militares y los policías lo tienen totalmente presente. Uno de los motivos por el cual ella renuncia a la candidatura fue justamente porque hubo un rechazo total de policías y militares. Ella simplemente dijo, no, acá no necesitamos seguramente más Fuerza Armada, no necesitamos policía, así que cerramos. Entonces no es congruente con el mensaje que se lanza ahora, ¿no? De que vamos a aumentarle a los policías, etcétera. Los policías sí. En este momento ya se elimina el 24 por 24 el 1 de enero. Y los policías en promedio van a dejar de percibir 1.500 soles por los días que trabajaban. Ahora, sí, pero este gobierno después de 30 o 35 años, después de tantos años, de varias décadas, este gobierno recién le aumenta a la policía. Todos los candidatos prometen aumentarle a la policía de la Fuerza Armada, nunca lo cumplen. Este gobierno se ha cumplido, prácticamente les ha duplicado. Pero aún no es suficiente. Y los policías que van a dejar de trabajar están ya ellos acostumbrados, o mejor dicho, es ya parte de su rutina, considerar eso dentro del presupuesto y tienen todo el derecho. Entonces, eso tiene que reconocerlo el Estado y tiene que darle ese aumento. Ahora, Daniel, tú estás corriendo por la presidencia de la República del Perú, que es un cargo complejo. Uno tiene que manejar un montón de variables y la cantidad de problemas se suman por todos lados.
Si tú eres elegido presidente del Perú por la voluntad de los peruanos, el 28 de julio tienes que enfrentarte al manejo del país. Sí, totalmente. ¿Qué problema tú, digamos, priorizarías o qué medida, para hablar de problema, tomarías tú para comenzar? O sea, ¿qué marcaría el principio del gobierno de Urresti? Sí, hay varias cosas. Seguridad y la lucha contra la corrupción. La economía, la macroeconomía está bien y la mayoría de los candidatos, al menos los más responsables, como en este caso PPK podría decirlo, tienen ya una idea clara de cómo debe continuar la economía. Para mí es claro, tenemos que lograr que la inversión pública pues, se agilice, ¿no? Porque el mismo sistema hace que no se pueda, a pesar de tener el dinero y de tener la decisión política de gastar, de invertir, que no se llegue a concretar. O sea, yo estoy de acuerdo que el SNIP tiene que cambiar, pero, ojo, quitemos los candados al SNIP para poder gastar, pero aumentemos la fiscalización. Si somos transparentes y queremos serlo realmente, y la idea es que se gaste bien y que nadie robe, pues yo lo que estoy proponiendo es que cambiemos el SNIP, pero que la fiscalización inmediata esté en manos de los técnicos de los partidos de oposición, que se cree un consejo. De tal manera, interesante propuesta. Es que mira, los grandes contratos, las grandes adquisiciones, las grandes compras, tendría que hacerse así, ¿me entiendes? Sí, Daniel, pero te hago una pregunta. Esta es una propuesta interesante la que tú planteas, y yo te preguntaría, ¿por qué crees que en este gobierno no se ha hecho algo parecido? Muy bien, con respecto al SNIP, porque... Tú planteas una comisión que pueda revisar, que sea de la oposición, que escúchame. Que era un comité. Escúchame, el SNIP, este sistema se diseñó cuando no teníamos casi nada que gastar. Así es. Y se puso una infinidad de candados para gastar lo menos posible y lo poco que se gaste, tratar de gastarlo bien. Así es. Pues el SNIP finalmente se ha convertido en algo que en lugar de combatir la corrupción más bien la promueve desde el comienzo, y finalmente se hacen los proyectos desde que a una autoridad, un alcalde, un gobernador o quien sea le dicen, ¿sabe qué, señor? Para ese proyecto tiene que usar el SNIP, haga su proyecto de inversión pública. Desde ese momento te están diciendo, en otras palabras, si usted comienza su proyecto de inversión pública ahora, con mucha suerte, en 6, 7 años de repente ya se está haciendo, en el mejor de los casos. Y eso desanima a todas las autoridades, pues, porque todos los proyectos que quisieran hacerlos, no se puede comprar. Mira, con toda la necesidad que tenemos, hasta ahora no se puede comprar los patrulleros. Hay toda la voluntad política, el presidente, los ministros. Recién creo que ya van a firmar un contrato por 2.500 patrulleros más. Yeah. Las armas. Cuando yo estuve de ministro se iban a comprar solamente 3.000 pistolas. Yo hice unos cambios en el presupuesto para comprar inicialmente 30.000 pistolas. Y que se compren de manera directa. Y no estamos, pero no. Ahí está, y ya salieron los expertos en seguridad a decir que nos sirven, que se está, y finalmente no se va a comprar. Lo que yo te preguntaba, de acuerdo con tus propuestas, pero era, o sea, ¿con qué iniciativa tú empezarías para poder, digamos, marcar una pauta? O sea, tú dices, el gobierno de Urresti se caracteriza por esto, y yo comienzo con una acción ejecutiva determinada, que marca la personalidad de un gobierno de Urresti, que lo diferencia del gobierno anterior. ¿Qué cosa es esa, no es una palabra promesa, esa acción ejecutiva, ese primer decreto, esta primera idea fundamental? ¿Cuál sería? Acá necesitamos nosotros, primero tenemos que solucionar el problema de la seguridad. Te vuelvo a repetir. Es para ti el primero. Claro, la seguridad. ¿Por qué? La economía no debe preocuparnos mucho, porque todos los candidatos coinciden en que más o menos cuál es el camino a seguir, ¿me entiendes? Eso es lo que quería explicar. Entonces la economía no es algo que nos deba preocupar mucho en este momento, porque todos coincidimos en que los impuestos hay que tratar de bajarlos. Se viene la era de la formalización, o sea, ya hay una decisión, creo, de todos por comenzar una formalización de las pequeñas y medianas empresas, dándole las facilidades que sean necesarias, etcétera, etcétera. O sea, todo el mundo tiene más o menos claro qué es lo que tiene que hacer. ¿Cómo? ¿Te parece que la economía está bien en el país ahora? Nosotros en este momento, por supuesto. Es que la economía no puedes verla en el país. La economía es global. Cuando te ve una persona en este momento que está, por ejemplo, con sus hijos en el colegio o no tiene para pagar las deudas que tiene. Perdón.
Desde ese punto de vista, la economía jamás estará bien ni aquí, ni en la China, ni en ningún sitio. Porque si tú te vas a Estados Unidos, que es un país del primer mundo, te vas a Europa, vas a encontrar en las noches que las calles del centro están llenas de mendigos que están durmiendo en cartones en las puertas. ¿Pero eso debe consolarnos? ¿Cómo? No, yo no digo que deba consolarnos. Lo que te digo es que es imposible que alguien diga, sí, la economía está bien, si tú lo vas a enfocar desde ese punto de vista. La economía estará bien o estará mal de acuerdo a que estemos creciendo o no y cómo nos comparamos con los otros países. ¿Cómo lo va a enfocar Urresti? Urresti, presidente de la República, con su banda presidencial el 28 de julio en el Congreso de la República. La gente quiere escuchar qué va a hacer el presidente Urresti para cambiar la economía o mejorarla. Mejorarla. Vuelvo a repetir. Todos los candidatos están ofreciendo más o menos lo mismo en economía y de manera general está bien. Lo que nos va a diferenciar es cómo hacerlo, pero eso, nuevamente, la economía no es algo que debe preocuparnos. El principal problema es la seguridad y la lucha contra la corrupción. La economía está ya desde hace aproximadamente, desde el 2001, se viene manejando de manera responsable y digamos como que ya hay un acuerdo entre todos para que la economía se siga manejando de esa manera, lograr que vengan mayores inversiones, lograr un crecimiento sostenido, que no se vaya a producir la recesión, etc. Pero el principal problema aquí es la seguridad, eso es lo que está angustiando a la gente. ¿Qué es lo primero que tenemos que cambiar? Tenemos que reformar, que yo lo decía todos los días cuando era ministro de Interior, el Ministerio Público y el Poder Judicial no dan para más. No dan para más. Y tenemos que hacer unos cambios urgentes. Porque claro, se dan normas que a veces están equivocadas y la gente la deja ahí. O sea, quiere decir entonces que por ejemplo, reforma institucional del Poder Judicial. Del Ministerio Público y del Poder Judicial. Pues esa era una línea principal de tu campaña. Totalmente. De tu gobierno, perdón. Totalmente. Eso se tiene que dar de inmediato. Como estamos en una democracia, lo que le corresponde al Ejecutivo es darle los medios para que ellos puedan realizar esta reorganización interna. Porque mira cuál es el problema en este momento. A la policía con el nuevo código se le quitó la potestad de investigar de oficio. Todo el mundo le echa la culpa a la policía. ¿Y por qué no investiga la policía? Porque la policía no puede investigar de oficio. El director de la investigación es el fiscal. El fiscal tiene 1.500 expedientes y él es el que decide cómo se hace la investigación y si se hace. Entonces la policía mientras tanto está esperando, ¿me entiendes? Y eso tiene que cambiar. Ahora, tu sesgo es siempre el tema de seguridad porque has sido ministro y ahí has tenido un desempeño de bastante tiempo. Ahora, lo que queda claro es que son muchas aristas que se tienen que solucionar para la seguridad ciudadana y hay que hacer un trabajo paralelo. No es solamente eso. No, por eso. Déjanos ir a un mensaje, un corte comercial y regresamos para hablar. Ok, tú has hablado de seguridad, la economía, según tú, está en un proceso estable y según lo que dices tú, ¿estamos bien en la economía? Según lo que, a ver, nuevamente. Porque lo importante es la idea de Urresti, ¿cuál es con respecto a la economía, no? La economía... Básico, no te estoy pidiendo ningún detalle técnico. No, correcto. Tu visión de las cosas. Correcto. La economía del país tiene que seguir creciendo. Para ello necesitamos, número uno, ir bajando el IGB. Como dice pero Pablo Kuczynski. Claro. El PK dice del 18 al 17, 16, 15. Sí, gradualmente. ¿Eso te parece que tú también lo harías? Sí, ¿por qué? Porque dentro del equipo técnico todos coinciden en que teóricamente el ir bajando ese impuesto, ese IGB, debe generar un mayor pago, o sea que no debe caer la recaudación. Incentivo. Ahora, sí, pero escúchame, eso es algo, esa teoría no es que sea reciente, esa es una teoría que tiene mucho tiempo, pero nadie se ha atrevido a aplicarla. Entonces hay que ser cauteloso. Y eso ¿Por qué crees que no se ha aplicado antes? ¿Temor? Porque mejor es, dice, mi abuelita me decía, más vale pájaro en mano que 100 volando, ¿no? Si tú tienes una recaudación más o menos significativa y fija, ¿para qué te arriesgas? Pero eso era antes. Ahora que estamos en una mejor situación económica, yo creo que sí se puede hacer esa prueba. ¿Tú mantendrías a Alonso Segura como ministro de Economía? Bueno, yo la parte económica, y lo he dicho varias veces, citaría a los mejores economistas para de entre ellos escoger al ministro de Economía. Y lógicamente uno de mis asesores principales va a ser Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Eso lo he dicho siempre. Muy bien, vamos a una pausa, Daniel, y regresamos, amigos, con la siguiente secuencia con Daniel Urresti aquí en Redes y Poder. Permiso.